Vamos a hablar de los 3 tipos de flujos para ver qué tipos de mapeos utilizaremos en cada flujo. Primero tenemos los flujos de producto, segundo los flujos de información y tercero los flujos de personas. Vamos a comenzar por los flujos de producto. En el caso de los flujos de producto, vamos a ver diferentes tipos de mapeos, comenzando por los flujos físicos, que será un mapeo más micro. Seguiremos por los VSM o Value Stream Mapping, que será un mapeo más macro, más a vista de pájaro. Y terminaremos por los flujos o diagramas de espagueti, que lo que haremos será hacer un seguimiento de los movimientos del producto. Flujo físico. Flujo físico, como hemos dicho, es un flujo, un mapeo a mayor detalle. Para eso tenemos que ver las diferentes formas que utilizaremos en el mapeo: los círculos de procesos con valor añadido, los cuadrados de procesos sin valor añadido, como son los chequeos de calidad, los círculos pequeñitos o flechas, que serán los movimiento o transporte de producto, y los triángulos, que serán stock. Lo que haremos para representar un flujo físico será hacer las diferentes fases por las que va nuestro producto. En el ejemplo de aquí vemos cómo stock pasa a transporte, a valor añadido, a transporte, a stock, a transporte, a proceso y así sucesivamente. Podemos además ir contando en unidades de producto o piezas para finalmente poder sacar el lead time de ese trozo del proceso. Para ello, recordemos que el lead time es igual al stock total multiplicado por el tag time. Ejemplo, si tenemos en esa zona del proceso 30 piezas y el tag time es de 1 minuto, será un lead time de 30 minutos. Seguimos por el Value Stream Mapping. Como hemos dicho, es un mapeo más a vista de pájaro que el flujo físico. Recordemos que el Value Stream Mapping no es solo de producto, sino que también tendremos mapeo del flujo de información. Para hacer un Value Stream Mapping, comienzo haciendo la fábrica del proveedor y la fábrica o edificio del cliente, y voy haciendo un seguimiento sobre los diferentes procesos por los que pasa nuestro producto. Como vemos ahí, cada cajita es un proceso y cada escalón es stock entre procesos. En cada uno de estos procesos, además, o cajas, pondremos información. Si queremos ver las tareas y cada una de las operaciones de estos procesos, tendremos que hacer a vista de pájaro una lupa y hacer un flujo físico, como hemos visto antes, de cada una de estas cajas. ¿Cómo calculamos en este caso o cómo ponemos en este caso los stocks que hay en cada uno de los triángulos? Pues pondremos los stocks que hay entre cada caja y además los stocks que hay en la caja siguiente, dado que en la información de las cajas no pondremos stock, sino que nos centramos en la información de las operaciones. Además, podemos poner bullet points con los problemas localizados, para así hacer un mapeo detallado y además tener localizados los posibles problemas a resolver. Seguimos con el diagrama de espagueti del flujo de producto. ¿Por qué se llama espagueti? Porque vamos haciendo los movimientos que va haciendo un producto y finalmente se convierte en un plato de espaguetis. Todas esas rayas que vemos en naranja son los diferentes movimientos que hace un producto o pieza. Recordemos que los movimientos de piezas son despilfarros o mudas. Vamos a seguir ahora por los flujos de información. ¿Qué mapeo utilizaremos para los flujos de información? Pues vamos a utilizar el Service Mapping y recordemos que antes lo habíamos dicho, el Value Stream Mapping. En el Value Stream Mapping de antes puedo poner además con líneas, con rayas, en otro color, la información y ver cómo así se planifica la producción. Vamos a explicar el Service Mapping. El Service Mapping es un mapeo que utilizo para mapear la información de un proceso en el que intervienen diferentes actores. Para ello, pondré una primera columna composites de los diferentes actores, que serán personas o áreas o departamentos.
Como vemos en este ejemplo, vamos a poner los actores que son María, Juan, Pepe y Lola. Después pondré posits de otros colores con las diferentes tareas e iré poniendo flechas de a quién le pasa la siguiente fase o la siguiente tarea. Si tengo una decisión que tomar, en ese caso pondré un posit que será un rombo y no pondré solo una flecha que salga de dicho posit, sino dos, una para la contestación de sí y otra para la contestación de no. Ejemplo, se valida, está validado, si sí, pasa a la siguiente fase, si no, va hacia atrás. También, igual que en el Value Stream Mapping, puedo poner bullet points con los problemas a resolver posteriormente. En este caso, ¿cómo calculamos el lead time? Porque también podemos calcular el lead time aunque no sea producto. Para ello tomaremos que el stock es la información y el tag time es las entregas que puedo hacer y que he hecho en histórico. En este caso, por ejemplo, un proceso de realización de facturas. Tendré que ver en todo mi proceso cuántas facturas tengo en curso y por otro lado, cuántas facturas soy capaz de dar en un periodo de tiempo. Ejemplo, 5 facturas a la semana y tengo 20 en curso. Ejemplo de este paso será un lead time de 20 días hábiles, lo que es un mes natural. Vamos a seguir por los flujos de personas. Para eso vamos a ver dos tipos de mapeos, el Customer Journey y el diagrama de espagueti. En este caso, el diagrama de espagueti lo haremos para el seguimiento no de un producto, sino de una persona. En este caso suele hacerse para los movimientos de logísticos. Cuando es un diagrama de espagueti de logísticos también se llama diagrama de manutención. También se llama espagueti porque finalmente queda dibujado como un plato de espaguetis. Y vamos a seguir por el Customer Journey. El Customer Journey es igual que un Value Stream Mapping, pero lo que mapeo no es el flujo del producto, sino de un cliente. Ejemplo, una persona que va a un hospital. Cada vez que está en una sala de espera será stock, serán esperas, y cada vez que está siendo atendido por una persona, pues es un proceso. En este caso, las cajas son procesos y los escalones son esperas. Además, en las cajas también puedo poner diferente información, al igual que lo hacía en el Value Stream Mapping. El tiempo total en el que está la persona en el proceso es el lead time, que también lo puedo calcular teniendo en cuenta que los stocks son las personas que hay en curso y el tag time las personas que son capaces de salir o de entrar en un proceso determinado. Hay que tener en cuenta que mi tag time depende de la demanda, pero ¿qué ocurre si no tengo la capacidad de satisfacer a mi demanda? En ese caso, si yo no soy capaz de satisfacer a mi demanda, mi tag time se convertirá en mi tiempo de ciclo cuello de botella. Ejemplo, hablando de la teoría de colas. Imaginemos que tengo un restaurante y el tiempo de una persona en la mesa es de media de 1 hora y media. Además, las personas máximas que tengo de capacidad para comer en mi comedor es de 90 personas al mismo tiempo. ¿Cuál es el tiempo de ciclo en este caso de mi capacidad, mi cuello de botella? Como en 90 minutos, que es 1 hora y media, yo doy de comer a 90 personas, tengo que tener en cuenta que mi tiempo de ciclo cuello de botella es de 1 minuto por persona, medio. Pero ¿qué pasa si entran en mi restaurante más personas de las que tengo en mi capacidad? Ejemplo, si hemos dicho que yo soy capaz de dar de comer a 90 personas y de media están 1 hora y media comiendo, quiere decir que mi capacidad es de 1 persona por minuto. ¿Qué ocurre si entran 180 personas en 1 hora? Pues que mi capacidad es menor a la demanda. Por lo tanto, en ese caso, el tag time para cálculos del lead time se convierte en el tiempo de ciclo cuello de botella y no en la demanda. Vamos a poner un ejemplo. Hay 90 personas comiendo, es decir, tengo el restaurante a máximo de capacidad y hay una cola de 60 personas. Si entra un cliente, ¿cuánto tendrá que esperar de media? Recordemos que al igual que en un proceso industrial, el lead time es igual al stock por tag time. ¿Cuál es el stock que tengo delante? Es decir, mi cola
desde 60 personas. Y recordemos que el takt time, en este caso, es el cuello de botella debido a mi capacidad, que es de 1 minuto por persona. Por lo tanto, el lead time será de 60 minutos, que será el tiempo que tenga yo que esperar en la cola. ¿Y qué ocurre en una empresa, en un proceso industrial? Imaginemos, vamos a ver un flujo físico en el que tenemos ahí un transporte, luego un proceso, luego un transporte, stock, transporte, proceso, transporte, stock. Los cuellos de botella de los tiempos de ciclo de los procesos son de 1 minuto y 1 minuto y medio. Quiere decir que 1 minuto y medio es mi tiempo de ciclo cuello de botella. ¿Qué ocurre si mi demanda es de 1 minuto por pieza? Pues que yo no soy capaz, no tengo la capacidad para satisfacer a mi demanda. Así que con esto mapeamos todos los diferentes flujos que hemos visto, que había de personas, de información y de producto, y así podemos calcular los diferentes ratios que tenemos y localizar los diferentes problemas que tengo en todo el mapeo del proceso. Esperemos que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.